De la Sociedad Médica les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestra querida agrupación. Iniciaremos, es costumbre, dándole la palabra a la doctora Mónica Álvarez para que nos lea el acta de la sesión anterior. Por favor, doctor. Buenas noches a todos. Daré lectura al acta de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano realizada el día 16 de junio del 2025 en la Ciudad de México. Siendo las 20 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, inicia la sesión con la bienvenida a la membresía y presentó a nuestro ponente, el doctor Fernando Antonio Rodríguez Salgado, prominente cirujano y miembro activo de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, quien nos ilustró con el tema El ocaso del médico amanecer delegado. El doctor Rodríguez Salgado profundiza en los temas más delicados que enfrentan los médicos en la etapa final de su vida profesional. Uno de los más alarmantes es el síndrome de agotamiento crónico, una condición que afecta a más del 40% de los médicos entre 35 y 50 años. Se manifiesta con un cansancio extremo, cinismo, despersonalización y pérdida de la empatía hacia el paciente. La fatiga acumulada es exacerbada por la presión institucional, la sobrecarga laboral, la exigencia de las aseguradoras, la inmediatez de la tecnología, que impide tener momentos de descanso mental. A esta realidad se suma la crisis silenciosa de la salud mental de los médicos, el suicidio. El suicidio es en esta población es 3 veces más frecuente que en cualquier otra profesión y suele presentarse en el primer año posterior al retiro, especialmente entre los 55 y 64 años de edad. Factores como el aislamiento, las adicciones, el divorcio y la inestabilidad financiera elevan este riesgo. El doctor advierte que todos conocemos al menos un caso e insiste en la urgencia de identificar señales de alerta y fomentar redes de apoyo entre colegas. El retiro, cuando no es planificado, se convierte en un evento traumático. Las razones para realizarse van desde una enfermedad, la presencia de discapacidad física y mental, hasta el desinterés progresivo de la práctica clínica. Algunos médicos simplemente ya no pueden, otros ya no quieren por miedo a ser demandados. El cansancio emocional, la desactualización tecnológica y la falta de pacientes son detonantes frecuentes. A menudo, el retiro ocurre de manera súbita y sin planeación financiera, lo que deriva en una experiencia solitaria y dolorosa. El doctor Rodríguez propone crear comités de retiro médico dentro de los hospitales que acompañen, evalúen y orienten al médico en esa etapa. Destaca la importancia de realizar un análisis FODA de manera personal, el cual se realiza para grandes empresas. Por sus siglas, se buscan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para enfrentar este cambio con una mayor claridad y autoconciencia. También insiste en la necesidad de contar con un buen asesor financiero, mantener relaciones afectivas sólidas y retomar actividades olvidadas como viajar, estudiar, compartir y enseñar. Finalmente, nos recuerda que el retiro no significa el fin de la utilidad ni del propósito. Aún sin distinguir la mano, el médico tiene mucho que ofrecer a su familia, a su comunidad y a sí mismo. Debemos revalorar lo que hemos sembrado, aceptar el paso del tiempo y aprender a soltar con dignidad. El ocaso de la vocación tan noble no es oscuridad, sino la luz tenue de una obra completa. Tu retiro no es un final, sino el comienzo del legado que sembraste con cada vida que tocaste. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si están de acuerdo con esta minuta, les pido que levanten la mano para votar su aprobación. Sí, doctora. Aprobado. Muchas gracias, doctora. Pues, permítanme anunciar los eventos próximos que vamos a tener en la sociedad. En la próxima sesión cultural, algo relativo a la tranquilidad
del espíritu impulsado por estos instrumentos. Entonces espero que todos acudan, va a ser una sesión muy agradable, muy relajante. Algo muy importante es que la mesa directiva nos está invitando a todos ustedes, y ya se envió el anuncio, el aviso por correo, para la Asamblea General Extraordinaria, cuyo objetivo va a ser la actualización de los estatutos. Hay algunas cosas de oportunidad que ya desde el año pasado estuvimos solicitando la participación de la membresía, y ya la mesa directiva ya analizó, tomando en cuenta todas estas propuestas muy buenas, todas, y vamos a definir cuál va a ser nuestro futuro como sociedad. Entonces, los invito respetuosamente a que acudan para que tengamos toda la validez. Lo que ya se hizo tradicional también por parte del hospital, las sesiones de cine, y en esta ocasión, en julio 29, va a ser la exhibición de la película de Bowie, y la va a comentar el doctor Héctor Ochoa Carrillo. Es una película buena que vale la pena que estemos presentes. También por parte de la sociedad, de la dirección, en conjunto con la sociedad, va a ser un tema pues, interesante, creo yo, para todos los que practican este tipo de actividades, o para todos los que han leído cuál es la filosofía de estas actividades. Va a ser una sesión muy enriquecedora. Y el día de hoy tenemos la presentación de una doctora joven, conocida aquí del hospital, porque aquí hizo la especialidad de medicina interna, la doctora María del Carmen Sánchez León, quien nos va a hablar de los mecanismos de respuesta inmunológica. Ella es médico cirujano por la UNAM, tiene una maestría en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, como les decía, hizo aquí la especialidad de medicina interna, y siguió su preparación hacia un área muy interesante, que es la alergia y la inmunología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y actualmente está a cargo de la clínica de alergias en el 20 de noviembre. Agradezco mucho a la doctora María del Carmen que haya aceptado esta invitación, y bueno, pues es de las caras nuevas que necesitamos. Por favor, doctor. Buenas noches a todos. Quiero agradecer primero la invitación para esta sesión. Entonces, hoy vamos a hablar de mecanismos de respuesta inmunológica. El doctor Bañuelos me pidió que diéramos un repaso de este tema, que yo creo que es bastante relevante, porque finalmente la mayoría de estos mecanismos, bueno, más bien mucho de todo esto, va a participar casi en todos los procesos, tanto de salud como de enfermedad. Es un tema muy amplio, entonces lo vamos a resumir de una forma más concreta y posible, para hablar de algunas cosas interesantes respecto a la terapéutica basada en estos mecanismos. Entonces tenemos como introducción que el sistema inmunológico va a cooperar, es una red compleja de moléculas y de células que van a cooperar para organizar la respuesta de este sistema de defensas. En general, lo que van a tratar de hacer el sistema inmunológico es tener un estado de autotolerancia, y nos van a proteger de las infecciones. Muchas de las enfermedades, todas las que nos pueden afectar, se pueden agravar si este sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente. En particular, donde hay más observaciones de estas alteraciones es en 4 grupos de enfermedades que corresponden, pues, claro, que a las infecciones, porque es la principal función del sistema de defensas. Participa dentro de los procesos del cáncer, y en la autoinmunidad, y en procesos de inflamación crónica. Entonces, el sistema de defensas tiene que tener un equilibrio normalmente. Entonces, siempre debe haber un equilibrio entre la tolerancia para los autoantígenos que producimos todo el tiempo y la defensa contra las infecciones. Aquí hay, cuando empezó el desarrollo de las descripciones de estos mecanismos, se vio, pues, bueno, lo que necesitamos, como les decía, pues es que haya un balance
para evitar que no haya una respuesta exagerada ni una respuesta disminuida, porque la respuesta exagerada nos puede llevar a fenómenos de autoinmunidad y de alergia, y la respuesta disminuida a aumento de infecciones y también al desarrollo de cáncer, así en términos generales. Entonces, este equilibrio está balanceado por mecanismos muy precisos que van a controlar la activación del sistema inmunológico y van a evitar estas respuestas exageradas o estas respuestas disfuncionales. Históricamente, pues la inmunología es un campo de estudio de la medicina que es relativamente nuevo. Sí hay descripciones de alteraciones inmunológicas desde hace muchos siglos, pero en general el estudio formal de la inmunología empezó más o menos a finales del siglo XVIII. Esto fue con el intento de entender qué era lo que pasaba para proteger al cuerpo de las infecciones. Entonces, en general, la inmunología se originó a partir de los estudios de la microbiología y de la bacteriología. Al inicio de los 1900 fue cuando ya hubo más descripciones más detalladas de todos estos procesos y se empezó a incluir, además de la respuesta para los patógenos, cómo responde el sistema inmunológico a otros estímulos como a las alergias y las enfermedades autoinmunes. Cuando empezó ya el tratamiento con trasplantes, cómo se regulaba en este sentido. En general, lo que tenemos de la descripción de los procesos de la respuesta inmunológica, más o menos por ahí de los 50 es cuando hemos tenido más avances en la descripción de estos mecanismos. Y esos avances lo que nos ha dado lugar es a tener un conocimiento más amplio de los mecanismos subyacentes y eso nos deja intervenir sobre el tratamiento, sobre todo en las terapias antiinflamatorias, que es lo que está más relacionado hacia las enfermedades autoinmunes. Ha habido una evolución de estas investigaciones más notoriamente en estos últimos 10 años y lo que se ha descrito más a detalle son las interacciones que se ven entre las vías de señalización, las células reguladoras, las células T reguladoras, los puntos de control inmunitario que participan de forma importante en el cáncer, en procesos de epigenética y en el inmunometabolismo. Aquí participan varios tipos de mecanismos. Los más relacionados a todo esto son los que tienen que ver con mecanismos de autofagia, de inflamación, de activación del inflamosoma, de la señalización por receptores de tipo TOL, de funciones de las mitocondrias, y ya específicamente más relacionado ya a la epigenética está lo que tiene que ver con los RNA de interferencia, con unas enzimas que son las sirtuinas que participan en el envejecimiento, bueno, en la protección del envejecimiento contra el envejecimiento celular y en los cambios posttranscripcionales. Entonces, el sistema inmunológico es una red muy amplia. Aquí tenemos más o menos cómo están las interacciones de los factores principales, incluyendo a varias células propias del sistema de defensas, al endotelio, a otros tejidos donde se van a alojar células inmunitarias, por supuesto a muchas moléculas que se producen para regular todas estas respuestas, los anticuerpos que están importantemente, bueno, que son la base de la inmunidad tumoral. Entonces hay muchas relaciones muy intrincadas en este sistema de defensas, entonces es difícil tener descripciones así muy concretas de sus mecanismos. Entonces el objetivo de ahorita es que veamos cómo todo este conjunto de mecanismos se puede concluir hacia ciertos objetivos que nos sirven dentro de la terapéutica, principalmente dentro de la inmunoterapia contra el cáncer, ya que se han descrito más las vías de cómo interactúan todas estas células con estas moléculas. Eso nos ha ayudado a comprender mejor la fisiopatología de las enfermedades y a tener más idea de qué pronóstico y qué tratamientos pueden usarse en los pacientes, y eso pues, nos va a dar una mejoría para las enfermedades crónicas, para la evolución. También nos ha ayudado a aumentar la precisión diagnóstica, el conocimiento de todos estos mecanismos. Y hay varias de las enfermedades que antes se clasificaban como grupos de enfermedades muy raras, con pocas componentes, y ahora están descritos con muchísimos componentes nuevos, porque se ha hablado en este conocimiento. Y también vamos a hablar un poquitín de
la participación que tiene el microbioma y los mecanismos de inmunosenescencia sobre estos mecanismos del sistema inmunológico. Entonces tenemos que, retomando las generalidades del sistema inmunológico, pues ya hablábamos que es una red de varias células y de muchas moléculas que están protegiéndonos a nuestro organismo contra los patógenos externos o contra estímulos externos y contra los autoantígenos que producimos. En general hace muchísimas cosas, pero las 4 acciones principales del sistema inmunológico van a ser las funciones de barrera, las funciones de reconocimiento de patógenos y autoantígenos, la eliminación de estos dos patógenos y autoantígenos también, pues, y la formación de una respuesta de memoria para defendernos de forma más pronta ante otras exposiciones subsecuentes. Entonces, todas estas células que vimos van a operar de forma muy coordinada y sinérgica entre sus componentes para dar lugar a todas estas respuestas que son simultáneas. Entonces, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa son las dos divisiones principales de los mecanismos del sistema inmunológico. La inmunidad innata es la que nos da una protección inmediata, es una protección inespecífica, pero es lo que actúa primero cuando tenemos algún estímulo nocivo y es la que va a empezar a echar a andar la siguiente parte de los mecanismos de defensa que corresponden a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa ya nos va a dar una respuesta muy específica, en particular en los patógenos. Cada patógeno va a tener una respuesta muy específica y sus actores principales van a ser los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, de forma más resumida, pues tenemos que la inmunidad innata va a corresponder a la primera línea de defensa y la inmunidad adaptativa ya nos va a dar una protección especializada y va a generar la memoria inmunológica para defendernos en otros momentos. Estos dos tipos de respuesta van a estar actuando de forma coordinada. Entonces, aunque empiece la respuesta más inmediata, siempre va a haber interacciones entre los dos lados de la respuesta inmune. En general, características importantes de la respuesta innata, pues hablábamos que es una defensa de tipo inmediato. Es la respuesta inmunológica que está más conservada entre las especies. Los organismos más simples tienen estos mismos mecanismos que tenemos nosotros respecto a las respuestas inmediatas. Y las barreras físicas, químicas y microbiológicas son lo inicial para defendernos de todo esto. Las células que van a participar aquí son los neutrófilos, los fagocitos, los macrófagos, las células dendríticas, las células natural killer, y las células linfoides innatas. También van a participar varias proteínas plasmáticas, sobre todo el sistema del complemento, una gran cantidad de citocinas y algunas proteínas de reacción de fase aguda. Si esta respuesta, a pesar de que es importante porque es la inicial y la que nos protege ante el daño inicial, puede ocasionar daño tisular por falta de especificidad. Y en su contraparte pues tenemos a la respuesta adaptativa. Esta al inicio, cuando es la primera vez que se va a montar, se va a desarrollar en días a semanas después del inicio de la respuesta inmediata. Esta ya solo se ve en animales superiores porque participan muchas moléculas y muchas células que no son en animales, en especies más inferiores y en organismos unicelulares, pues no hay forma de que esta se desarrolle. Les decía que las células principales, las células aquí actoras fundamentales van a ser los linfocitos T y los linfocitos B y los anticuerpos que nos van a dar las respuestas específicas por su unión con los antígenos. Y esta nos va a dar una respuesta de memoria y esta memoria se va a ver después con las exposiciones posteriores, va a ser de forma más rápida, ya no va a tardar ni días a semanas, pero no va a ser tan inmediata como la respuesta de la inmunidad innata. Ahora, de la respuesta innata, en general el sistema de defensa les decía que va a participar en la protección contra patógenos, eso es como ontogénicamente para la función que se diseñó inicialmente, digamos, pero también participa para el control a la exposición de células lesionadas o de células que están infectadas por estos patógenos
y de forma importante en las defensas para el desarrollo del cáncer. Aquí la respuesta innata va a emplear receptores específicos que van a estar en muchos de los microorganismos y por eso va a ser una respuesta de forma rápida. Ya hablábamos de sus componentes en general y el más importante dentro de las proteínas plasmáticas corresponde al sistema de complemento. Ahorita vamos a hablar un poco más de este sistema. Una parte importante de esta respuesta innata es lo que tiene que ver con el reclutamiento de los neutrófilos al sitio del lugar donde está la inflamación o donde están los procesos de infección. Entonces, el reclutamiento de neutrófilos va a implicar que se movilicen y se activen en el sitio de daño para eliminar el estímulo nocivo. Esto va a implicar varios pasos, pero además de tener la migración de estas células, requiere de la cooperación de varias moléculas de adhesión, de citocinas, de citocinas principalmente quimioatrayentes y las quimiosinas. Y en su contraparte, respecto a otros procesos patológicos, tenemos que el reclutamiento de los neutrófilos, si ocurre de forma inapropiada, va a expresar enfermedades de tipo autoinmune principalmente o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, dentro de los mecanismos de reclutamiento de neutrófilos, conocer más la forma en que funcionan ayuda al desarrollo de terapias más específicas para evitar estas enfermedades que describíamos acá. Ahora, el sistema de complemento pues es un conjunto de varias proteínas que están en el plasma, se van a activar de forma secuencial, entonces va a iniciar la activación con unas pocas moléculas, pero va a llegar a cascadas muy amplias para tener una respuesta muy potente. En general, lo que va a producir el sistema de complemento es la muerte por lisis de la célula que está afectada o del patógeno que está ahí. Tiene más funciones el sistema de complemento que participan en otras enfermedades. Las funciones principales accesorias del sistema de complemento es el aumento de la permeabilidad vascular para que puedan llegar todas estas moléculas a esos lugares de inflamación, y también va a participar en la quimiotaxis para aumentar el infiltrado inflamatorio por otras células. Otras células que tenemos aquí dentro de la respuesta innata pues van a ser las células que corresponden a los procesos de infecciones por parásitos y a los procesos alérgicos. Los eosinófilos, en general, su función principal estaba más dirigida hacia defendernos contra infecciones por parásitos, aunque como en las condiciones que vivimos actualmente ya no son unas infecciones tan predominantes, se cambió la función de los eosinófilos dentro de su evolución a tener una respuesta normal y producir las enfermedades alérgicas. Los eosinófilos, para contener estos parásitos, tienen proteínas muy citotóxicas y son las que inducen inmovilización de estos patógenos. Por otro lado, están otras células que participan también en las respuestas de alergia, pero en las respuestas más graves, que van a ser las células cebadas, que también se conocen como mastocitos, y los basófilos. Y estos van a liberar muchos mediadores que van a reclutar, también van a promover el reclutamiento de inflamación y aumentan también la permeabilidad vascular, además de producir algunos neurotransmisores. Entonces son las funciones en general de estas células. Otras células de esta respuesta innata son las células natural killer, que tienen respuestas citotóxicas. Entonces, aquí estas células natural killer no son, como les decía, esta respuesta innata no es tan específica. Entonces las células natural killer tienen dos formas de hacer sus funciones. Pueden reconocer a las células a través de sus receptores de membrana con la expresión de inmunoglobulinas y van a producir esta citotoxicidad dependiente de estos anticuerpos, y también a través de los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, cuando no hay unión de la célula NK con este receptor, se va a producir la lisis de la célula a la que esté expuesta a través de perforinas. Ahora, pasando a la respuesta adaptativa, tenemos que esta respuesta es la que hablábamos que es más tardía, pero es mucho más específica. Entonces, principalmente se va a dedicar a combatir a patógenos ya de forma más específica, y tiene dos ramas principales: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es la que va a estar mediada por los anticuerpos que van a estar producidos por los linfocitos B y nos va a defender de las amenazas extracelulares, y la celular es donde participan los subtipos de los linfocitos T y nos va a defender contra los patógenos
intracelulares, y también nos va a ayudar a eliminar algunas células que estén infectadas o células anormales, entonces también hay una participación importante dentro de la producción de tumores con estas células. Dentro de la respuesta humoral, los linfocitos B van a producir a las 5 tipos de inmunoglobulinas, cada una tiene sus funciones principales. La inmunoglobulina A es la que va a estar participando en la defensa de las mucosas. La inmunoglobulina D no tiene un papel tan importante bien descrito dentro de las defensas, pero funciona también cooperando para la activación de basófilos y de las células cebadas. La inmunoglobulina E es la que va a participar contra parásitos en las enfermedades alérgicas. Y la inmunoglobulina G es la que tenemos más importante de todas para los procesos de defensa de patógenos, a través sobre todo de la ozonización. Y la es la que nos va a dar una respuesta secundaria después de una infección, y la inmunoglobulina M va a ser la primera en producirse en una fase aguda de infección. Ahora, retomando la parte de la respuesta celular, tenemos que los linfocitos CD4 van a tener varios subtipos que antes las descripciones hasta hace unos 10-20 años eran de solo dos clases, de los TH1 y TH2, y ahora tenemos ya más diferenciación de los mecanismos de cómo funcionan otros subtipos de estos que estaban incluidos como en la misma grupo. En general eso nos va a ayudar, igual defensa contra patógenos. Las dos subclases nuevas, digamos así en su descripción, son los linfocitos TH17 y los TH22. Los TH17 van a tener una participación más relevante en la respuesta contra los hongos, y los TH22 son para respuestas dentro del epitelio.